La economista jefa del Banco Mundial apunta a los impuestos como el instrumento más efectivo para reducir la abultada deuda pública post-pandemia. En este video analizaremos la entrevista que le hicieron a esta persona, que es muy importante escuchar su opinión, y veremos qué es lo que opina acerca del futuro de la economía, esta entrevista que se hizo el 10 de octubre del 2021. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos hoy te interesa y mucho. Empecemos. Los economistas se dividen estos días entre quienes piensan, una mayoría estrecha pero mayoría al fin y al cabo, que la inflación será un fenómeno pasajero y que el verdadero riesgo está en la retirada prematura de estímulos, y quienes creen que las subidas de precios han llegado para quedarse y que no hay tiempo que perder para corregir el rumbo. La jefa de análisis del Banco Mundial, Carmen Reinhart, de 66 años, está claramente en el segundo bando. En la vida hay pocas cosas permanentes, pero no veo la inflación como algo transitorio. Puede haber persistencia, advierte la economista estadounidense de origen cubano, que desde mucho antes de aterrizar al multilateral, donde acaba de ser ascendida al rango de vicepresidenta, gozaba de gran respeto en la academia. La charla, una videollamada en la que responde desde su casa en Washington, se extiende durante algo más de media hora. Aquí te resumo los detalles más importantes de la misma. Pregunta: tras varios años desaparecida del mapa, ¿la inflación ha vuelto con fuerza? ¿Es un repunte temporal o algo más? Respuesta: si uno escucha a los bancos centrales, toda esta inflación es transitoria, pero yo lo veo más complicado. La pandemia no solo ha tenido un enorme impacto sobre la demanda agregada, como ocurrió en la crisis financiera de 2008 y 2009, sino que también tienen muchos efectos por el lado de la oferta. De fondo está, además, la escala de la expansión monetaria global, que ya aumentó bárbaramente tras la anterior crisis y en la que ahora tenemos otro salto aún mayor. Pregunta: ¿hay quienes ven paralelismos con los años 70? Respuesta: entonces el drama estaba bien definido, el shock de la oferta fue el precio del petróleo. Ahora no tenemos un solo shock de oferta, sino muchos. Lo vemos en el comercio internacional, en la escasez de algunos productos. En la vida hay pocas cosas permanentes, pero no veo la inflación como algo transitorio. Puede ser persistente, o al menos más de lo que los bancos centrales creen en este momento. Y cuanto más persista, más se ajustarán las expectativas. Si esto continúa, los argumentos de que la subida de precios se debe al efecto comparación con un 2020 excepcional son menos válidos. Pregunta: ¿qué tiene que hacer la Reserva Federal y el BCE, o sea el Banco Central Europeo, para evitar esto? La inflación tiene hoy un componente energético enorme y eso no se arregla ni subiendo tipos ni reduciendo las compras de deuda. Respuesta: tienen un gran dilema entre sí. No han permitido independencia de Ture, pero sí están mucho más limitados de facto. Si hay un shock adverso, la respuesta siempre son los estímulos, pero no ocurre igual a la hora de revertirlos. La deuda del sector privado es altísima y buena parte es de muy alto riesgo. La deuda de los gobiernos también se ha disparado. Todo eso crea una tensión política que va más allá de lo económico. Y luego está la cuestión de si lo que tenemos en la bolsa es una burbuja y nadie quiere ser el gobernador del Banco Central que toma el alfiler y la pincha. Todo eso lleva a que el sesgo de los grandes bancos centrales sea seguir al mercado y actuar tarde y no temprano, en la retirada de los estímulos específicamente. Pregunta: ¿le preocupa que no estén moviendo ficha ya? Respuesta: es parte de mi expectativa de que la inflación va a tener un componente mucho más persistente. Si los bancos centrales tienen dudas de qué hacer, van a esperar en vez de actuar, y eso es un factor que permite que la inflación vaya escalando más y más. Hay que tener cuidado con los riesgos financieros que la política monetaria está alimentando. Pregunta: está pidiendo una retirada más rápida de los estímulos, pero eso, como demuestra en el episodio de 2013 cuando desató la estampida de capitales, es un riesgo de primer orden para los emergentes. Respuesta: hay dos grandes factores de riesgos para ellos: que la Reserva Federal empiece a aumentar la tasa de interés o que se produzca una desaceleración aún mayor en China. No digo que haya que apretar la política monetaria de forma prematura, lo que digo es que los países avanzados en los que el estímulo fiscal ha sido muy grande y en los que la recuperación del 2020 ya están en un ciclo mucho más avanzado, es hora de pensar con cabeza fría. Las burbujas se retroalimentan.
Cuanta más liquidez hay, más incentivos existen también para que las corporaciones emitan deuda de baja calidad. Eso hace que el mercado tenga más y más elementos de burbuja. Hay que tener cuidado con los riesgos financieros que la política monetaria está alimentando intencionalmente. Pregunta: ¿la inflación también tiene una cara mucho más amable? Históricamente ha sido una de las formas más efectivas de licuar deuda. Respuesta: particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando varios países europeos y estadounidenses se quedaron con tremendos niveles de endeudamiento, parte de la solución fue la inflación y la represión financiera. Ahora nosotros ya llevamos una década de represión financiera, con tasas de interés reales negativas. Es cierto que la inflación ayuda, pero no soluciona todo. Debe ir acompañada por una cierta disciplina fiscal, y en este momento eso es mucho más difícil. Reducir transferencias es mucho más difícil políticamente que recortar gastos de guerra, como en ese entonces. Y sobre todo a mí me preocupa la inflación por otro tema, porque es un impuesto regresivo que les pega especialmente a los pobres y que llega justo después de un shock como la pandemia, que de por sí ya es muy regresivo. Pregunta: uno de los peligros de los que más se habla al principio de la crisis era de una cascada de impagos de deuda empresarial y que los bancos no pudiesen soportar la presión, pero ninguna de las dos cosas se ha materializado. ¿Se puede descartar ya ese riesgo? Respuesta: no, no se puede descartar. Estamos en un periodo en el que la liquidez global alcanza proporciones históricas. El estímulo monetario da pie a cubrir muchos riesgos que se manifestarán si las condiciones cambian, porque la inflación sea más alta de lo que se cree, porque el crecimiento sea bajo. Eso llevaría a una reevaluación de riesgos. Es cierto que los bancos están en mucha mejor posición que en 2008, pero las empresas son otro tema, están mucho más endeudadas y con un calibre de su deuda más bajo en todos los sentidos. En este momento es poco prudente subestimar los riesgos de balance que tenemos, que son grandes. El exceso de liquidez lleva a otro tipo de excesos y es fácil pasar de un auge a una caída monumental. Pregunta: uno de sus trabajos más icónicos, una investigación a 4 manos de Kenneth Rogoff en 2010, que recibió importantes críticas y que les obligó a publicar una corrección formal, concluía que una deuda pública por encima del 90% del PIB sofoca el crecimiento. Hoy la medida de la eurozona supera claramente el 100%. Y la de las economías avanzadas ronda el 130%. Respuesta: no es que desde entonces hayamos crecido de una manera espectacular tampoco, ¿no? Grecia e Italia tienen hoy un ingreso per cápita más bajo que cuando empezó la crisis del 2008, aunque la tolerancia a la deuda ha aumentado en la última década porque la tasa de interés se ha mantenido en niveles excepcionalmente bajos. El crecimiento ha sido bastante débil. Si la tasa de interés real aumenta, aunque sea ligeramente, va a tener efectos sobre el crecimiento. Pregunta: ¿qué solución le ve entonces a esa deuda? Respuesta: no hay ninguna manera elegante de reducirla, no hay balas de plata salvo crecer, y crecer no va a ser fácil. Yo veo más impuestos, creo que parte de esa corrección va a ser a través de impuestos más altos, lamentablemente. Bueno, este tipo de entrevistas con preguntas y respuestas de personas reconocidas para variar los temas que yo sé que les agradan, pero que no pueden ser una regla en el canal sobre crisis financiera y decir ya viene, se acaba el mundo, como las personas creen que yo estoy haciendo, pues no. También tenemos el curso básico e intermedio para que aprendan a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos. También tenemos lo que son los libros financieros para que amplíes tu mente. También tenemos lo que es el curso de finanzas personales y también obviamente la lista de reproducción sobre crisis financieras. Obviamente si yo pongo mi nombre ahí y digo Luis dice que va a haber una caída, no me ve ni mí. Pero es muy importante aprender a escuchar, pero más importante aún es aprender a ver qué están haciendo los grandes inversores. Escuchar lo que dicen y corroborarlo con los gráficos y la economía actual. Pero es más importante ver lo que hacen, qué compran, qué acciones están comprando, qué están haciendo con su dinero. Y como afortunadamente a partir de cierto monto tienes que declarar qué acciones compras, entonces es muy importante ver este tipo de reportes de las personas más inteligentes a nivel financiero del mundo. Seríamos tontos en no darnos cuenta de que todo está a un precio tope, tanto la bolsa de valores como la deuda. Y no es por alarmar, pero ¿tú crees que la retirada de tropas de Afganistán de los Estados Unidos ha sido consecuencia
de la deuda y el techo de deuda que tiene Estados Unidos, porque financiar una guerra cuesta millones de dólares. ¿Tú crees en esas coincidencias? Déjame tu respuesta en los comentarios, me agradará leerte para darle un poquito de picante a este video que no ha sido de crisis, pero yo le estoy poniendo un poco de mi salsa de picante, de crisis al final. Espero que mi contenido sea de tu agrado, que te ayude muchísimo. Si es así, pues dale un puñete en la cara a este tipo, sí a este tipo. Por acá te dejo la lista de reproducción sobre las crisis financieras antiguas y actuales, y aquí un video que muy seguramente te va a interesar, eso espero. Conmigo es hasta el día de hoy, que tengan un reparador descanso, buenas noches. Crisis.